Saludos y bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy el profe Marciano y hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial tanto en matemática como en la vida real, las ecuaciones exponenciales. Si alguna vez te ha preguntado cómo modelar el crecimiento de una población, la desintegración radioactiva o el interés compuesto, quédate hasta el final que este video es para ti. Para iniciar, definamos primero qué es una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial es aquella ecuación en la que la incógnita es el exponente o forma parte de él. Bien, entonces la forma general de una ecuación exponencial es a la x igual a b, donde x, que es la incógnita, es el exponente o está en el exponente. ¿Qué condiciones debe tener una ecuación exponencial? La base, en este caso A, tiene que ser mayor que 0. La base debe ser diferente de 1 y B tiene que ser un número positivo, o sea, mayor que 0. Por ejemplo, tenemos una ecuación 2 a la x igual a 8. 2, que es la base, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. X, que es la incógnita, debe ser el exponente o estar en el exponente. B, que es 8, tiene que ser mayor que 0. Otra ecuación exponencial es 2 a la x más 1 igual a 27. 2 es la base, x es el exponente. Para resolver ecuaciones exponenciales es bueno tener claro algunas propiedades clave de los exponentes. Primera propiedad, cuando yo tengo el producto, la multiplicación de dos potencias de bases iguales, eso será igual a pasar la base igual y los exponentes pasan sumándose. Por ejemplo, aquí yo tengo la multiplicación de 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 2. La base igual, que es 2, la paso igual y sumo 3 más 2, que es igual a 5. Otra propiedad, una potencia de otra potencia. Tengo a la m a la n, eso será igual a la base a, y los exponentes se multiplican. M por n. Por ejemplo, 3 a la 2 a la 3 será igual, la base se pasa igual, que es 3, y se multiplica 2 por 3, que es 6. Otra propiedad es la división de potencia de bases iguales. A la m dividido entre a la n. Se pasa la base, que es a, y se restan los exponentes, m menos n. Por ejemplo, 5 a la 5 dividido entre 5 a la 2. La base, que es 5, se pasa igual y se restan los exponentes 5 menos 2, que es igual a 3. Otra propiedad, a la 0 igual a 1. Todo número elevado a la 0 o toda cantidad elevada a la 0, siendo esa cantidad diferente de 0, es igual a 1. Por ejemplo, 7 a la 0 igual a 1. Otra propiedad es a la negativo n, una potencia negativa. Eso será igual a 1 sobre a la m. Pasa el exponente positivo. Por ejemplo, 2 a la negativo 3 será igual a 1 sobre 2 a la 3 positivo, que es igual a 1, 2 a la 3, que es igual a 8. El primer método que utilizaremos para resolver una ecuación exponencial, y a menudo es el método más sencillo, es el de la base iguales. La idea es simple. Si logramos expresar ambos lados de la igualdad de la ecuación, que las bases sean iguales, entonces podemos igualar los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 2 a la x igual a 8, la idea es convertir este 8 en una potencia de base 2
para que las bases sean iguales y poder igualar los exponentes. 2 a la 3 es igual a 8. Ya tenemos ese 8 expresado como una potencia de base 2. Como las bases son iguales, podemos igualar los exponentes. Quiere decir que x es igual a 3. En esta ecuación exponencial, el valor de la variable x es 3. Vamos a ver un segundo ejemplo que dice 4 a la 2x menos 1 igual a 64. Vamos a convertir este 64 en una potencia de base 4 para que las bases sean iguales. Entonces vamos a tener 4 a la 2x menos 1 igual a 4 a la 3, ya que 4 a la 3 es igual a 64. Como las bases son iguales, podemos igualar los exponentes. O sea, 2x menos 1 igual a 3. Entonces, vamos a despejar a la x. Este negativo 1 pasa del otro lado como positivo 1. Tenemos 2x igual a 3 más 1. Pero 3 más 1 es igual a 4. Como este 2 está multiplicando a la x, para despejar a x lo pasamos para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces x será igual a 4 entre 2, pero 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, el valor de la variable x en la ecuación exponencial 4 a la 2x menos 1 igual a 64 es 2. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no podemos igualar las bases de forma sencilla? Ahí es donde entran nuestros amigos los logaritmos. Si tenemos una ecuación exponencial a la x igual a b, entonces x será igual al logaritmo de base a de b. Por ejemplo, 2 a la x es igual a 5. No podemos convertir ese 5 en una potencia de base 2. Por lo tanto, debemos auxiliarnos de nuestros amigos los logaritmos. Podemos entonces aplicar logaritmo en ambos lados de la ecuación, o sea, logaritmo de 2 a la x es igual a logaritmo de 5. Aplicamos logaritmos en ambos lados. Hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia, como en este caso, logaritmo de a a la b, es igual a la potencia por el logaritmo de la base. Vamos a aplicar el logaritmo a esta potencia que tenemos aquí. O sea, logaritmo de 2 a la x será igual entonces a x por el logaritmo de 2, a la potencia que es x por el logaritmo de la base que es 2, y eso es igual al logaritmo de 5. Pero tenemos que despejar a x. Este logaritmo de 2 está multiplicando a la x, por lo tanto, pasa del otro lado dividiendo. Vamos a tener que x es igual al logaritmo de 5 dividido entre el logaritmo de 2. Si buscamos el logaritmo de 5 en la calculadora, vamos a tener que es 0.698970. El logaritmo de 2 en la calculadora es 0.301030. El valor de x será igual entonces a la división de 0.698970 entre 0.301030. Si hacemos esa división, vamos a tener que el valor de x será aproximadamente 2.322. Lo más importante y emocionante de las ecuaciones exponenciales es su omnipresencia en el mundo real. La usamos para calcular el interés compuesto de nuestras inversiones, también para predecir el crecimiento de una población o de una epidemia. También podemos entender la desintegración de materiales radioactivos en física o química e incluso en ingeniería para analizar el comportamiento de circuitos. Podemos decir que son una herramienta increíble y poderosa en la vida real. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte ningún otro video, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlos con tus compañeros y amigos, y nos vemos en un próximo video.